Bienvenidos hermanos, amigos, una vez más a esta transmisión de lo que es el estudio de la palabra de Dios que estamos llevando semana a semana y en el cual estamos ya en el libro de Romanos, el capítulo 7. Estamos viendo junto con ustedes la tercera objeción a la doctrina de la justificación. La tercera objeción a esta doctrina ha sido planteada de la siguiente manera. La pregunta ¿es mala la ley? ¿La ley es pecado? Los enemigos del Evangelio han planteado esta objeción. Pablo va a dar respuesta a esta objeción, prácticamente adelantándose a las objeciones que pueden hacer los enemigos, que ya en anteriores oportunidades le han hecho al apóstol Pablo ante su doctrina, la doctrina de la justificación. Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de la respuesta. Ante la pregunta, ¿es mala la ley? ¿La ley es pecado? La respuesta ha sido rotunda, no, de ninguna manera. Y ya en la primera parte que hemos visto, desde el versículo 7 hasta el 13, el apóstol Pablo ha demostrado que la ley no es mala, la ley es buena, justa, santa. La ley fue dada con un propósito, de guiar al pecador a Cristo. ¿Cómo? Ya nos he explicado de la siguiente manera en la primera parte. 1. La ley define el pecado. La ley nos hace conocer el pecado. Segundo, nos ha dicho que la ley despierta los deseos pecaminosos. ¿Cómo es eso? Pues simplemente nos ha explicado de que la naturaleza pecadora en el ser humano, ante la ley, ante una orden, lo que hace es despertar en el hombre el deseo de rebeldía, el deseo de ver a la ley como un reto para desobedecerla. Esto es algo que ocurre en nuestra naturaleza pecadora como hombres. Y tercero, nos ha explicado que la ley condena y mata al pecador. Hace ver su condición y la condición del pecador es muerte. Y ahora veremos la segunda parte de la respuesta a la objeción, la respuesta a la tercera objeción a la doctrina de la justificación. Veremos desde el versículo 14 hasta el 25. Creemos que aquí Pablo sigue usando su testimonio como ilustración para hacernos entender cómo la ley lleva a Cristo al pecador. Hasta aquí hemos visto al Pablo incrédulo. Al Pablo incrédulo que está conociendo la ley, cada vez va descubriendo la ley y el pecado en su vida. Creemos que desde el versículo 14 hasta el 25 nos ilustra con su experiencia, como aquel Pablo judío que conoce la ley, que ha sido instruido desde pequeño en la ley, pero ahora está bajo convicción de pecado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está que redarguye su corazón y está que hace ver su triste realidad y confrontándolo con él mismo y posteriormente llevándolo a los pies de Cristo. Vamos a iniciar ya esta segunda parte con el versículo 14, donde vamos a ver un Pablo reconociendo su condición espiritual. Dice así el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí vemos a Pablo reconociendo la diferencia entre lo espiritual que es la ley y lo carnal, lo pecador que es él. Esto es lo que el Espíritu va haciendo en el transcurso de que vamos escuchando la palabra. Nos va convenciendo de que somos pecadores. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Está reconociendo su condición pecaminosa. Luego ya en el versículo 15 al 17, Pablo nos describe un penoso conflicto entre el pecado y su voluntad. Escuchemos lo que dice desde el versículo 15 hasta el 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Aquí Pablo muestra su desconcierto. Él no entiende por qué, conociendo intelectualmente, habiendo sido formado desde pequeño de que la ley es buena, de que debe obedecerla, entonces, ¿por qué él hace lo contrario? Él no entiende, él se desconcierta, se desconcentra, dice, ¿cómo es que yo sé en mi mente
En mi intelecto yo conozco que la ley es buena, que debe ser obedecida, pero hay algo dentro de mí que me lleva a hacer lo contrario. Mi voluntad no lo quiere hacer. No puedo ni quiero hacerlo, dice. Esa es la triste experiencia, el triste conflicto que tiene aquel pecador que quiere agradar a Dios, que quiere acercarse a Dios por sus propios medios, en sus propias fuerzas. Ya en otras partes el apóstol Pablo le dice, lo llama querer agradar a Dios en la carne, ¿no? De esa manera ocurre. Pablo, conocedor de la ley, judío formado en la ley, amante de la ley, pero se da cuenta de que hay algo dentro de él que no quiere hacerlo y tampoco puede. Dos cosas, no puede ni tampoco quiere, ¿no? Entonces él se desconcierta. ¿Cómo es posible esto? Dice, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Siendo la ley buena, ¿no? Termino haciendo lo contrario, ¿no? Y me doy cuenta que la ley es buena, pero el malo soy yo, dice Pablo, ¿no? El pecado está en mí, algo en mí. El pecado forma parte de mí. Y eso es lo que entendemos en la doctrina cristiana, la doctrina del pecado, ¿no? El hombre es pecador por naturaleza. Nuestra esencia es ser pecadores. Y la única manera de ser libre de esto y de la condenación y el juicio que esto trae es a través de Jesucristo. Y eso es la conclusión que va a llegar más adelante Pablo. Pablo aquí describe su convicción de pecado, ¿no? La convicción que Dios está poniendo en su corazón, la seguridad de que él es pecador. ¿Cómo? Usando la ley. El Espíritu Santo usará la ley para acusarlo, para condenarlo, para convencerlo de su condición pecadora y llevarlo a Cristo. Versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Entonces, aquí describe, ¿no?, esta convicción de que el pecado va más allá de hacer cosas externas o dejar de hacerlas. Para el judío el pecado es hacer esto o no hacerlo. Pero aquí Pablo descubre algo más. El Espíritu Santo le convence de que el pecado es algo que está en él, forma parte de él. Y esto es naturaleza, forma parte de nuestra naturaleza el pecado, forma parte de nosotros. El pecado es tan terrible, hermano, que la caída de nuestros primeros padres trajo en nosotros la naturaleza pecadora. Algo que forma parte del ser humano, algo que está en nosotros. Y aún en los creyentes ya nacidos de nuevo, todavía está. Y nos acompañará el resto de nuestros días. Pero Dios nos manda a hacer morir. Como creyentes, Dios nos manda a hacer morir la carne. No dejar que el pecado reine, que la naturaleza pecadora reine en nuestras vidas. Esa es la condición. Y ahora, en el caso de Pablo, aún sin tener a Cristo, no teniendo a Cristo en su corazón, aquí el asunto es más terrible. Sin tener a Cristo en su corazón e intelectualmente conociendo que la ley es buena, habiendo sido formado en la ley, pues el conflicto es mucho mayor todavía. Aquí el apóstol Pablo comienza a experimentar cómo es que el Espíritu Santo va a obrar en su vida a través de la ley para llevarlo a los pies de Cristo. Describe nuevamente y afirma, versículo 19 para adelante, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está reafirmando nuevamente la convicción de que el pecado es parte de su vida, es parte de él y no puede librarse. Quiere, pero no puede. Quisiera librarse, quisiera hacer lo bueno, pero no puede. Y agrega algo que tampoco lo quiere. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta regla, esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí declara que en su conciencia, en su intelecto, en su conocimiento, humanamente, en sus fuerzas, él sabe que la ley es buena, él se deleita en la ley de Dios, pero lamentablemente no tiene a Cristo en su corazón. No quiere hacerlo, no puede hacerlo.
hay una fuerza mayor que lo domina y que está reinando en su vida, que es el pecado. Versículo 24 lo lleva ya al grito de desesperación que da. Dice así, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Prácticamente es un grito desesperado por escapar de esta condición, por buscar una salida. Y eso es lo que hace la ley. Nos convence de nuestro pecado. Y eso hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, justicia y juicio y nos lleva a buscar una salida. ¿Quién me librará? ¿Cómo podré ser libre? Ya en el versículo 15, perdón, ya en el versículo 25 da la salida. A manera de paréntesis, responde que sí hay salida. Versículo 25, primera parte, dice así, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, hay salida. Hubo salida para el apóstol Pablo, hay salida para usted. La salida es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la salida. Así que, retornan nuevamente a su condición. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya esto es un preámbulo para el capítulo 8, en el cual ya describe una vida victoriosa, ya no en la carne, ya no en sus fuerzas, sino bajo el dominio, bajo el reinado del Espíritu de Dios en su vida. Y esa es la experiencia del apóstol Pablo. Esa es la experiencia. Creemos que aquí es un Pablo aún inconverso, aún no ha entregado su vida a Cristo, pero con una fuerte influencia del Espíritu Santo, convenciéndolo de que es pecador, convenciéndolo de que debe buscar una salida. Y la única salida es Jesucristo. El único que lo librará de este cuerpo de muerte es Jesucristo. Y es lo que ha hecho Dios con nosotros. En esta parte, hermanos, a manera de conclusión, podemos decir que la ley es buena, la ley no es mala. La ley fue dada para cumplir un propósito especial, señalar al pecado, convencer al hombre que es pecador y hacernos ver nuestra condición de condenación. La ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para condenar el pecado. Y esa es su función. A través de eso, es un instrumento del plan de salvación la ley, para guiarnos, direccionarnos hacia la salvación en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. Y eso es lo que Pablo nos ha aclarado aquí en la tercera objeción. ¿Será mala la ley? ¿Será pecado la ley? No, de ninguna manera. La ley es buena, es un instrumento para guiar al pecador a Cristo, a la salvación. ¿Ya tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Ya ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Tiene seguridad de haber sido perdonado? Si no lo tiene, entréguele su vida a Cristo. Usted es creyente, ya tiene a Cristo entonces en su corazón. Tal vez ha experimentado en algún momento una lucha de estas. Tal vez la está experimentando, pero yo ya soy cristiano, dice. Usted necesita victoria, apoderarse de la victoria que Dios le ha dado. ¿Y por qué no puede apoderarse? Porque le falta conocimiento de la palabra del Señor. Sí, conocimiento de la palabra del Señor. No es que usted tenga que hacer cosas para encontrar la victoria sobre el pecado. Usted tiene que creer la palabra. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús ¿cómo resistió? Con la palabra. Escrito está. Igual manera, si usted es creyente y dice, pero a mí me pasa estas cosas siendo creyente, es que usted tiene que luchar con la palabra, no dejar que el pecado, su naturaleza pecaminosa, reine en usted. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Este es el conocimiento que usted necesita para luchar contra el pecado y no perderse y no dejar que el pecado reine en su vida. Cuando venga la tentación, cuando venga nuevamente a tumbarlo, a echarlo por tierra a usted el pecado y a querer enseñorear en su vida, usted dirá, un momento, alto allí. Ya esa persona que se deleitaba en esta tentación, en este pecado, murió con Cristo. Murió el día que entregué mi vida al Señor. Ya no hay ningún lazo con el pecado, ya no hay ningún lazo con esta tentación. Soy libre en Cristo Jesús. Tiene que creerlo, tiene que confesarlo, tiene que practicarlo. Para eso es necesario que usted conozca. ¿Viene el deseo de pecar? Dígale, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dígale así, dígale de esta manera, ¿no?
ya yo no te debo nada. Esa persona murió. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo murió por mis pecados. No hay ninguna condenación. Voy a obedecer a Dios, voy a obedecer a Cristo para honrarle y glorificarle. Le animamos a seguir leyendo el libro de Romanos, a seguir revisando estos estudios para que usted pueda tener victoria sobre el pecado. Y si aún no tiene seguridad de salvación, seguridad de perdón, dígale al Señor conmigo lo siguiente en oración, acéptele como su Señor y Salvador. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, a Cristo, a ti, Señor, como mi único Señor y Salvador. Reconozco tu sacrificio como el único medio de pago por mis pecados. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Creo, Señor, en tu justificación. Creo en tu salvación. La acepto como un regalo para mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame victoria sobre el pecado. Transfórmame, cámbiame. Gracias, Señor. Creo que tú me perdonas. Creo que tú me salvas. Creo que tú me limpias. En el nombre de Jesús, gracias por salvarme. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi querido hermano, amigo. Sigamos buscando a Dios. Sigamos conociendo la palabra de Dios y sigamos luchando para agradar y servir a nuestro Dios. Dios le bendiga. Muchas gracias. Lo esperamos en nuestra próxima transmisión. Amén.